Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Encuentro y en esta parte del programa vamos a conversar con el doctor Jorge Vergara, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo de Cajamarca, con el conflicto social que enfrenta a Cajamarca, el pueblo de Cajamarca, con Yanacocha, en fin, con todo el agua que ha pasado, pues, debajo del río, como se dice, de manera turbulenta en algunos momentos, ahora un poco más calmadas ya esas aguas, pero como dicen, como el Amazonas, que por arriba se ve porque está tranquilito, pero adentro está todavía todo, o la procesión viene por dentro. De manera que, entonces, sin mayores preámbulos, vamos pues a darle la bienvenida a Jorge Vergara. Jorge Tocayo, muy buenas noches y bienvenido al programa. Gracias, Jorge, y en realidad efectivamente también comparto contigo el hecho de vernos de buen tiempo y estar en tu programa. Esperamos que esta discusión, o esta conversación, mejor dicho, con tu persona, no sea productiva, no sea una conversación de amigos, y que obviamente lo que nos une, aparte de ser compañeros de promoción y amigos, nos une un tremendo amor a Cajamarca, créeme que sí, eso es. Y eso no nos lo va a quitar nadie, así absolutamente es, compartimos nadie. totalmente eso. Bien, entremos en materia. Recientemente, el señor Roque Benavides, principal directivo y factotum de Yanacocha, ha señalado su deseo de ingresar a la política, de ser candidato, ¿no?, de ser un político, y yo creo que lo hace por la sencilla razón de que se ha dado cuenta de que los políticos no están defendiendo bien sus intereses, porque naturalmente él les paga sumas astronómicas y él considera que no están haciendo un buen trabajo para sus intereses como minero, por lo mismo ha decidido tomar al toro por las astas. Eso por un lado. Pero por el otro lado tenemos a un Gregorio Santos, ¿no?, que también ha mencionado que va a buscar su reelección política a la presidencia de la región de Cajamarca. Pero lo que yo no entiendo muy bien, Tocayo, es que Roque Benavides, los yanacochinos en general, hipócritamente cuestionan la actividad política del presidente regional, pero ahora que su mismo jefe ha dicho que va a participar en política, se quedan muy calladitos. O sea, Yanacocha sí puede participar en política y ha estado participando desde siempre. Acuérdate que tiene una bancada minera, ¿no?, con Cecilia Chacón, que es la principal pues defensora de sus intereses en el Congreso, tiene ministros, ¿no?, que les ha dado su bendición, etcétera, etcétera. Y Yanacocha siempre ha actuado en política, pero le niega a los ambientalistas que participen en política. ¿No te parece eso un contrasentido? En primer lugar, yo creo que tu comentario, Jorge, tiene un sesgo, porque en realidad, en primer lugar, todos hacemos política todos los días, pero a lo que te estás refiriendo es a política partidaria, en principio, ¿no? Ahora, hasta donde yo tengo entendido, el señor Benavides ha manifestado su deseo de participar en política, no lo ha dicho con qué partido, o si formará un partido nuevo, no lo sé. Tiene todo el derecho, pero en ningún momento entiendo él, o por lo menos el que habla, podría, por ejemplo, negar el derecho de que cada ciudadano peruano tenga la oportunidad de participar en política partidaria si lo desea. Yo no le niego en ningún momento, quiero aclarar algo, yo no le estoy negando, es todo su derecho, pero en el caso de Gregorio Santos sí le niegan, o sea, le critican por el hecho de decir que va a participar en su proceso de reelección. Entonces, aquí las cosas tienen que ponerse en su verdadera perspectiva. Todos tenemos derecho a participar en política, pero el problema es que cuando vemos hacia un lado, le cargamos la mano a ese lado si participa en política o hace actividades políticas, pero al otro lado no. Es que aclaremos las cosas, Jorge. El señor Santos salió como presidente regional por un partido político
el movimiento de afirmación social con base de Patria Roja, pero desde el momento en que es elegido, ya él no representa a su partido, representa al pueblo de Cajamarca. Entonces, la crítica va en el sentido de que durante su gestión básicamente se ha dedicado a hacer proselitismo político y a fortalecer su grupo. Y tal es así que ha estado viajando por todo sitio del país. ¿Tú crees? ¿Y qué tenía que hacer el señor Santos en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Piura, etcétera? ¿Acaso se ha ido a ver el desarrollo regional de Cajamarca? ¿Se ha ido a hacer gestión? ¿Qué es un presidente regional? Un presidente regional no es un político profesional, debe ser un gerente, gerenciar la región, el desarrollo de la región, que tiene que ver con muchas áreas, no necesariamente infraestructura. Tiene que gestionar, por ejemplo, modelos de educación, mayor nivel educativo, por ejemplo, de todos, mayor capacitación de los profesores. En salud igualmente. Y no solamente estamos hablando, por favor, en el sentido de sus ingresos o digamos, lo que cuesta los honorarios de los profesionales, sino su formación, repito, y en general todo lo que van a volcar en favor del pueblo de Cajamarca. Entonces, en ese sentido es la crítica, ¿no? Y no solamente, yo diría, la crítica de los empresarios, ¿no? Hemos elegido al señor Santos para que represente a todos los cajamarquinos. Entonces, por eso lo consideramos nuestro presidente regional, nos guste o no nos guste, como siempre te he manifestado. Y esa es la democracia, precisamente, hay que respetar al que ha salido elegido por las urnas. Y así no nos guste, pues hasta que termine su periodo, tiene que seguir allí. Siempre hemos sido en ese sentido principistas e institucionalistas. Entonces, en ese sentido, aclaro que por ese lado va la crítica. Ahora, ¿tú crees que es hacer proselitismo político, hacer una defensa acérrima, absoluta, total, del asunto ambiental, de la defensa del medio ambiente en Cajamarca, del agua, del derecho al trabajo que tienen los cajamarquinos, etcétera, etcétera? Creo que él es la primera autoridad que no se ha dejado pisotear por Yanacocha. Yanacocha en estos últimos 20 años se ha zurrado, y eso lo sabes tú muy bien, en todas las autoridades cajamarquinas. Yanacocha es además una entidad corruptora, ¿no? Controla el Poder Judicial, controla la policía en Cajamarca a través del dinero, controla las autoridades, etcétera, etcétera. Y Gregorio Santos es la primera autoridad que se le ha puesto al frente. Y eso ha desatado naturalmente la ira de todo el sector minero, de todo el sector empresarial alineado en Confiep, de los dueños del Perú, en una palabra, ¿no? Yo rescato la dignidad de él por el solo hecho de haberse plantado frente a la arrogancia, la prepotencia, el abuso y el comportamiento a veces, podríamos decir, mafioso de Yanacocha, de un presidente regional que no se ha arrodillado, no se ha puesto rodilleras frente a Yanacocha. Y eso rescato la dignidad de una autoridad, la primera autoridad que no ha sido corrompida por Yanacocha. Jorge, dentro de esa línea, poco faltó para que digas que también en la Cámara de Comercio nosotros no he mencionado, eso lo vamos a tratar en otro momento, pero estamos hablando de Goyo. Es que realmente los comentarios son en realidad muy fuertes, ¿no? Pero y tú sabes que Yanacocha, no necesito yo demostrarte que Yanacocha es el amo y señor de Cajamarca, ha mangoneado la política, los negocios, toda la vida de Cajamarca. Sabemos que poderoso caballero es don dinero y en este caso don minero. Yanacocha es el amo de Cajamarca. Nadie puede discutir que tiene una posición predominante la empresa. Por algo, en Cajamarca y en la provincia específicamente, Jorge, hasta un 60% se considera de que el movimiento económico ha sido de origen minero, hasta el 60% de la economía. Imagínate tú. Claro que sí, eso lo dicen las cifras oficiales. Hay no sé si has leído las últimas cifras del Banco Central de Reserva, donde hablan de la participación de la minería, ¿no?, en lo que se refiere a el ingreso, la producción. Fíjate, el que está liderando en este momento es el sector de construcción, no el minero, con el 44%. El minero está ahorita en menos 17%. Si no hubiera sido por la agricultura y el comercio y el sector de construcción, nosotros estaríamos ahorita en una crisis, como están varios otros departamentos del Perú, por la crisis internacional, nos hubiera azotado tremendamente. Entonces, pues, en 20 años,
nosotros hemos visto retroceder los indicadores económicos pese a la supuesta inversión de Yanacocha, ¿no? Los indicadores socioeconómicos han retrocedido. Tú sabes que del cuarto lugar de la pobreza nos hemos ido al primero junto con Huancavelica, la desnutrición infantil, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar esto con pinzas. Es más, para decírtelo de otra manera, el proyecto Conga promete generar 3.000 trabajos, ¿no? Con una inversión de más de 12.000 millones de soles. Sin embargo, la municipalidad de Cajamarca, la municipalidad provincial, como te dije el otro día, tan solo con 300 millones de soles da trabajo a 3.500 personas, más que Conga. ¿Cómo es posible que una municipalidad provincial con 300 millones de soles da empleo a 3.500 personas, en tanto que Conga, con 12.000 millones de soles, promete que va a dar trabajo a menos gente, a 3.000 trabajadores? Yo aclararía también allí, mira, nuevamente entiendo, no estoy de acuerdo con tus afirmaciones porque en principio estamos hablando de una economía global y de inyección directa de dinero e indirecta. Entiende que hay por cada puesto de trabajo directo, algunos dicen puede haber 6, 7, 10 puestos indirectos de trabajo. Tú me hablas, por ejemplo, que ahora está liderando la construcción. ¿Y de dónde vienen esos dineros para la construcción? Inversión de las municipalidades, inversión de obras públicas del gobierno regional, inversión de obras públicas del gobierno central. Y de privados y de particulares que están haciendo sus casas, por supuesto. ¿Acaso no ves construcciones por todo sitio? Yanacocha no está construyendo por todo lado aquí en la ciudad de Cajamarca o en lo que sea. Es las municipalidades, el gobierno regional y el gobierno central que han destinado una gran suma, ¿no?, de inversiones en obras públicas. Y gracias a eso, a que el 44% de la construcción en este momento está liderando, ¿no?, la economía cajamarquina. Particulares que, digamos, han obtenido sus ingresos, sus negocios, que justamente viene el señor que ha tenido un ingreso por seguramente una concesión, un contrato, y que viene a invertir acá, y que hace su hotel, y que hace su casa. ¿Y la inversión pública de dónde viene? Los hoteles ya se han hecho aquí, los hostales hace tiempo, tú lo sabes. Se están haciendo, Jorge. Dime, ¿cuál es el que se está haciendo en este momento? ¿Y la obra pública de dónde vienen los dineros públicos? ¿No vienen de los impuestos? ¿Quién genera los impuestos? Pero no, todos los impuestos no lo da la minería. La minería paga tan solo el 15%, ¿no?, en impuestos. El 85% se lo lleva hacia afuera. Tú lo sabes, desde los famosos convenios de estabilidad tributaria que les dio Fujimori, la minería paga nada más el 15%. ¿Y el canon, Jorge? ¿Perdón? El canon no es el impuesto a la renta, la mitad. El canon, la mitad se lo lleva el gobierno, la otra mitad queda para nosotros. Canon, pero pues, no es canon, porque realmente canon debería ser con lo que se le tiene que cobrar, o se le tuvo que cobrar en su momento de auge a la minería, el famoso impuesto a las sobreganancias mineras, que nunca se les cobró. Eso es canon, y nunca se les cobró para no desalentar la inversión. Pero si estaban ganando de manera excesiva con el asunto del impuesto a la sobreganancia minera, era una cosa justa que se pretendía hacer. Eso es canon, pues, y eso no se ha cobrado. Bien, el tema que vamos a ver ahora es el derecho de los cajamarquinos al trabajo, el acceso de los empresarios cajamarquinos a las contratas de Yanacocha. Y en el caso puntual de contratas, no es un secreto para nadie, tocayo, que la mayoría de los contratos que tiene Yanacocha es con empresarios foráneos, ¿no? El 90% de los trabajadores, de los empleados de Yanacocha son foráneos, un 10% son cajamarquinos. Y todavía Yanacocha ha llegado al extremo, al cinismo, de sacarles DNI a esos foráneos, ¿no?, con residencia en Cajamarca. Pero su lugar de nacimiento no ha podido cambiarlo, obviamente. Entonces, esto indica, pues, que Yanacocha no beneficia, en primer lugar, o como primera prioridad, a los cajamarquinos, sino que beneficia a los foráneos, ¿no? Dentro de la Cámara, actualmente,
y esto lo sabe muy bien Jorge Vergara, hay un grupo muy numeroso de empresarios que están muy descontentos con Yanacocha, porque pese a que Yanacocha ha hecho propósito de enmienda, ha anunciado que va a mejorar su imagen con el pueblo de Cajamarca y con los mismos empresarios cajamarquinos, se ha formado una mesa de trabajo y hasta el momento Yanacocha prácticamente los ha paseado una vez más a los empresarios cajamarquinos. Y esto no puede continuar. Entonces, tocayo, tú eres el presidente de la Cámara de Comercio. No tengo que decirte lo que tienes que hacer, ni cómo debes trabajar. Pero como dicen, del viejo, el consejo. Y los dos ya estamos viejos para que nos hagan, ¿no? Yo quisiera sugerirte algo. Entre ese numeroso grupo de empresarios cajamarquinos que están siendo desdeñados, pisoteados por Yanacocha, y ese otro empresario que es de Yanacocha, yo creo que tú tienes que ponerte en el medio. Y al ponerte en el medio, tú tienes que defender los intereses de la mayoría de tus asociados primero, como son estos empresarios cajamarquinos. Yanacocha tiene suficiente dinero para defenderse a sí mismo, no necesita de la ayuda de nadie, ¿no? Pero creo que tu primera obligación es con los empresarios cajamarquinos. Yo quisiera saber qué es lo que estás haciendo para que esta situación cambie radicalmente. En principio, creo que la empresa obviamente tiene sus propias políticas, su propia estrategia, pero debo aclarar por encima de todo que en la Cámara de Comercio en todo momento hemos tenido independencia y jamás en el tercer año ya que voy en la presidencia de la Cámara de Comercio hemos tenido alguna directiva o alguna insinuación para irnos en uno u otro sentido. Por primera vez, efectivamente, después de 20 años, se ha abierto un diálogo directo entre nosotros y la empresa y se han formado 4 mesas de trabajo, a raíz de los cuales en mayo se firmó un convenio de cooperación mutua y donde básicamente la idea era dar mayor oportunidad de trabajo a empresas cajamarquinas, pero el único tanto que, locales como comunitarias. El único que se ha beneficiado ahí, valgan verdades, es el empresario Rosell y su grupo. El resto de los empresarios cajamarquinos, porque como dicen los mexicanos, el que tiene más saliva traga más harina, pues entonces parece ser que el señor Rosell está más cerca de Yanacocha que los empresarios cajamarquinos que tú representas. Yo creo que nosotros siempre hemos hablado por todos, de ninguna manera por un grupo o no. Si el señor Rosell ha logrado algún contrato, lo habrá hecho, pero no ha sido una cosa prioritaria para él. Bueno, él organizó el último meeting a favor de Conga de Yanacocha, que fue un fracaso, tú lo sabes. Tal vez por eso es que Yanacocha le pagó con ese favor con esa contrata, ¿no? Él fue uno de los, estuvieron en la organización, pero no fue el coordinador principal. Designamos a otro como coordinador principal. Sin embargo, volviendo al punto, estamos nosotros abriendo espacios y pienso que en realidad... ¿Pero cuándo, tocayo? Ya son 20 años. Está bien, pero nosotros hemos tomado recién este año, por favor. Y en ese sentido sí abogamos a que esto se haga a un paso más rápido y en realidad, si bien hay exigencias básicas de competencia y precisamente por eso ahora hay una escuela, ahí estamos en una escuela de competitividad en este momento que se llama Empresarios Formando Empresarios. ¿Para qué? Para enseñarles cómo es que deben contratar, cómo deben hacer su gestión, cómo deben trazar sus metas, cómo deben ser sus costos, cómo evitar pérdidas bajo un sistema de control de pérdidas, etcétera. Pero efectivamente todavía notamos, por ejemplo, que hay mucha predominancia de empresas foráneas, tanto nacionales como extranjeras. Eso es verdad. Lo hemos dicho públicamente, por ejemplo, que hay una empresa de alimentos, para decirlo con nombre propio, Aramark, efectivamente. Chilena. Que, bueno, dime una cosa, ¿Chile figura en el ranking gastronómico mundial o Perú? Perú, obviamente. ¿Y cómo es que tenemos una empresa chilena que viene a enseñarnos a cocinar aquí a los peruanos, a los cajamarquinos? Además, los alimentos que se preparan para los trabajadores cajamarquinos deberían ser por lo menos preparados, pues, con sus platillos cajamarquinos por empresarios cajamarquinos, porque no creo que en 20 años los cajamarquinos no hayamos aprendido a cocinar. Claro,
Y en ese sentido, por ejemplo, tengo entendido que esta empresa ha tenido problemas de pago a proveedores locales, proveedores de los mercados, por ejemplo, proveedores de lácteos. Y es más, o inclusive, compra su carne de Lima, compra todos sus alimentos de Lima. O sus lácteos los compra fuera de Cajamarca. Exacto. Entonces esas cosas no se entienden. Ahora, pero ¿por qué Yanacocha se les ha dicho en esa actitud tan anti-cajamarquina de favorecer primero a los foráneos que a los cajamarquinos? Entonces, hemos dado la alternativa. Se han formado empresas en el manejo de alimentos importantes, que no solamente están incursionando en Cajamarca, sino están incursionando en otras minas del Perú, ¿no? Y me dio mucho gusto, por ejemplo, quien tiene a cargo ahora el manejo de alimentos en Minera La Zanja, acá en Santa Cruz, es Menú Express, por ejemplo, empresa cajamarquina, que nos da muchísimo gusto que esté avanzando en ese sentido, agarrado a un nivel de capacidad. Podrían hacer consorcios, por ejemplo, el Salas, el Zarco, qué sé yo, una serie de restaurantes cajamarquinos que podrían asociarse, ¿no? y ser proveedores de los trabajadores que están ahí arriba, ¿no? Y no necesariamente que sea una empresa chilena, Aramark, que todo lo compra fuera de Cajamarca, que además, según los trabajadores que yo he podido entrevistar, se quejan de que es una comida insípida que ni siquiera pues tiene, digamos, el sabor de la comida de nuestra tierra, ¿no? Entonces, me parece absurdo. Otra cosa, por ejemplo, vamos a dar una pausa, pero quisiera que al regresar veamos el asunto también de los combustibles. Yanacocha prefiere comprar los combustibles fuera cuando podría comprarlos a una asociación de griferos cajamarquinos que tienen ya el combustible acá. Pero cuánto de comisión dan, pues. De Repsol específicamente, por ejemplo, que tiene ahí el monopolio, ¿no? Pero déjame que contéstame eso después que vayamos, porque me están pidiendo un comercial. Vamos a un comercial entonces y regresamos con el doctor Jorge Vergara con más aquí en su programa Encuentro. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso en Encuentro. Estamos conversando con el doctor Jorge Vergara, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. En este bloque quedó pendiente un tema mediante el cual se podría favorecer a los empresarios cajamarquinos. Que Yanacocha pues baje de su soberbia, su arrogancia, su predilección por los foráneos y que, por ejemplo, en el caso de los combustibles ya están aquí en Cajamarca. Es más fácil subirlos allá, a la mina, ¿no? Desde aquí, desde Cajamarca, de que se forme una asociación de griferos, ¿no? Por otro lado, también hay transportistas cajamarquinos. ¿Por qué se tiene que seguir insistiendo en comprar los combustibles de afuera, en utilizar a transportistas de afuera, ¿no? ¿Por qué todo tiene que hacer de afuera para Yanacocha? Esa es la razón, señores de Yanacocha, por lo que el pueblo de Cajamarca tiene un conflicto con ustedes desde hace muchos años, porque a ustedes no los considera como invitados, propios en nuestra tierra, sino como personas ajenas que le dan preferencia a foráneos. Entonces, quisiera también hablar aquí con Jorge Vergara para ver cómo podemos hacer para que en esos dos rubros que son combustibles, por lo menos, y transportes, se le dé trabajo, ocupación a empresarios cajamarquinos. Es un problema complejo, no es sencillo, porque entiendo que acá hay temas, ¿sabes de qué? De seguridad, por un lado, la posibilidad de adulteración de los combustibles también, problemas incluso de terrorismo también, se tiene en cuenta esto. Pero efectivamente yo creo que dando capacitación o dando instrucciones precisas a los empresarios cajamarquinos y consorciándose, asociándose, las cosas podrían cambiar. Y definitivamente nosotros demandamos que haya mayor apertura en ese sentido. Y también aprovecho, por ejemplo, ¿no? Si hay una situación, por ejemplo, irregular, que a veces ocurre, han ocurrido robos, por ejemplo, de combustible arriba, en la misma mina, ¿no? Y, por ejemplo, han descubierto que estaba, digamos, comprometido el chofer de tal empresa, ¿no? Y en ese sentido, caramba, la sanción ha sido demasiado
en lugar de sancionar al trabajador que se lo merece porque está robando, sin embargo han cancelado el contrato para la empresa cajamarquina. Estoy hablando, por ejemplo, de un conflicto que hay en este momento entre Repsol y Acuario. Acuario es una compañía cajamarquina formado básicamente por el esfuerzo de los señores Cabanillas, que está el nombre, que han venido de abajo, por favor. Yo conozco, desde abajo han surgido estos señores. Entonces no es justo que si un trabajador tuvo un problema, en este caso doloso, pero se le complique, se le cancele, digamos, la responsabilidad cae con toda la empresa. Contra todo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a Repsol le pido que considere el caso de Acuario con esto, ¿no? Y efectivamente... Acuario es un subcontratista. Es un subcontratista, efectivamente, ¿no? Que tiene su cisterna arriba y todo eso, ¿no? Pero yo comparto por eso contigo, Jorge, que por qué tiene que tener el 100% del monopolio, por ejemplo, el manejo de combustibles Repsol. Yo creo que podría darse un espacio, un porcentaje para que empezar, la manejen. Yo no te digo que empiecen pues, y le den el 100% a los empresarios cajamarquinos, pero por lo menos que hagan propósito de enmienda y que empiecen con un 10%, de ahí subiendo a un 20%, un 30%, de una manera gradual, pero empiecen a hacer algo, pues señores de Yanacocha. Y igualmente, por ejemplo, para el transporte pesado, ¿no? Transporte de carga, transporte de minerales, ¿no? Tal es el caso de Ranza, tal es el caso de TRC, por ejemplo, que son foráneas, ¿no? No nos olvidemos que Ranza, por supuesto, de forma involuntaria, no la empresa, sino hubo un problema ahí, el problema del famoso derrame de mercurio de Choropampa, ¿te acuerdas? Que fue Ranza, ¿no? En ese sentido, ¿por qué no promover, consorciarse empresas cajamarquinas para que haga transporte? Y tienen un montón de unidades que están paradas. Además, los cajamarquinos siempre, a través de nuestros transportistas, nuestros transportistas cajamarquinos desde hace 80 años. Desde que apareció el camión. Aquí, el camión han transitado esta carretera hacia la costa una y otra vez llevando ganado, llevando productos agrícolas, mineral, ¿te acuerdas? De paredones, en fin. Entonces, ¿qué tienen los empresarios cajamarquinos? ¿No? En ese sentido, que no tienen los empresarios foráneos, o al revés, que tienen los empresarios foráneos que no tienen los empresarios cajamarquinos. Ahora, otra cosa, ¿por qué es que se mantienen esas concesiones, esas contratas por años, 10 años, 15 años? ¿No sería justo que cada 2 o 3 años se roten y se tomen nuevas empresas que vengan con más ganas, con sangre fresca, ¿me entiendes?, con más vitalidad y dinamismo, en vez de mantener 15 años a esas mismas empresas contratistas, y cuando el tiempo pasa es donde aparece pues la corrupción, aparecen las mafias, cuando esas contratas duran muchos, pero muchos años. Entonces, aquí deberíamos también, y ustedes a través de Cámara, deberían también exigir que esas contratas sean pues renovables cada 2 o 3 años, ¿no? Para el caso de transportes, Jorge, para completar, también, ¿no? Yo creo que ese monopolio o oligopolio de 2 o 3 empresas grandes se abran espacios para nuestros transportistas. Por ejemplo, hay un buen ejemplo de empresa local que también, si bien ha tenido una cierta base, pero en base a su esfuerzo, a su competencia, a su organización, Catalán, por ejemplo, ha salido adelante, ¿no? Y hay que respetar a los hermanos Catalán que están en ese sentido. Pero hay otros grupos, los hermanos Quirós, por ejemplo, que tienen sus transportes también, y que me referían que tienen varias unidades, o la mayoría de sus unidades están paradas. Claro. Entonces hay que darles oportunidades pues, a todos los transportistas para que realmente todos sintamos que hay un beneficio pues de la minera Yanacocha o de la minería en general, ¿no? Es como una madre cuando tiene muchos hijos, no puede tener preferencia por un solo hijo o 2 hijos, tiene que ser por todos, ¿me entiendes? Y tratar de beneficiar a todos los hijos. Pero eso es cuando es una madre amorosa, pues. Pero cuando es una madre casquivana, como Yanacocha, entonces prefiere a 1 o a 2 hijitos y al resto los desampara. Y eso no puede ser, ¿no? Ahora, yo creo que la Cámara tiene que asumir un rol mucho más protagónico, Tocayo, en defensa de los intereses de los empresarios cajamarquinos. Sé que es una tarea difícil, no es lo mismo enfrentarse, pues, que una hormiga se enfrente a un elefante, como es en este caso Yanacocha, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. Porque... En todo caso, mira, hay que considerar que Yanacocha a inicios de este año hizo un cambio total de gerencia, como tú sabes, ¿no? Y entiendo que están obrando de buena fe y queriendo cambiar las cosas, porque nosotros estamos en reuniones permanentes y hay apertura al diálogo, hay recepción a las propuestas de la Cámara de Comercio de parte de los 2 funcionarios principales que ahora están a cargo de Yanacocha, Todd White y Javier Velarde, ¿no?
Y además también queremos entender de que sus funcionarios que están negociando con nosotros los contratos también están obrando, digamos, con la autoridad suficiente para decidir. Entiendo que es así. Lo que yo les pido es, por favor, mayor apertura, lo que yo les pido es mayor celeridad en esto, porque los tiempos cuentan. Claro, ¿no? y además de las palabras hay que pasar a los hechos ya, porque no se puede estar hablando y hablando y hablando en las mesas de trabajo sin resultados concretos, ¿no? Y a veces pues ha sucedido que Yanacocha ha pateado el tablero, ¿no? Y se ha retirado. Y así no, pues, ¿no? Así no, con esas desplantes, esas poses así de como esos niños que son dueños de la pelota, esos niños gordos, ¿no? Y se llevan la pelota cuando jugábamos fulbito, ¿no? En el barrio, ¿te acuerdas? No, así no, pues. Entonces, los empresarios cajamarquinos merecen respeto, porque ustedes, señores de Yanacocha, están invitados en nuestra tierra, son invitados. Nosotros somos los propietarios de esta tierra. Ustedes tienen como invitados que honrar a quienes los han acogido aquí en esta tierra y por lo mismo también favorecer primero a los cajamarquinos, después a los cajamarquinos, luego a los cajamarquinos y al final a los forasteros. Como yo digo siempre en mi frase, pues, primero es Cajamarca y después todo lo demás, que es lo de menos, ¿no? Bien, Tocayo, yo sé que tienes que viajar, pero quiero solicitarte que tengas una posición un poco más firme frente a Yanacocha, porque Yanacocha, digamos, es muy soberbia, pero cuando te le plantas frente a Yanacocha con firmeza, ¿no? Entonces otro gallo nos canta, ¿me entiendes? Yanacocha está acostumbrada a avasallar, a pasar por encima de todos, pero cuando ve que alguien se le planta al frente, entonces se para y empieza a dialogar. Estamos en una relación horizontal, nos parece, en este momento. Pienso que hay un respeto mutuo entre los directivos de la Cámara de Comercio, sus asociados y la contraparte de la empresa. Y no solamente tenemos que buscar mejores oportunidades a través de esta empresa, sino también estamos hablando de Goldfields, estamos hablando de Tataguatay, de La Zanja, ojalá futuro La Granja, etcétera. Pero también en algún otro momento, Jorge, ojalá me invites para conversar, por ejemplo, sobre la minería informal, por ejemplo, la minería informal, ¿no? Yo creo que en este sentido los ambientalistas o pseudoambientalistas y también, por ejemplo, o muchas ONGs, hablemos en ese sentido. Hablemos de la minería irresponsable, formal e informal, porque hay dos minerías irresponsables, la formal y también la informal. A las dos hay que darle duro, a las dos hay que ponerles coto. Y en ese sentido, por ejemplo, tú que eres bien leído, infórmate lo que está ahora en Indonesia. Es una situación muy parecida a lo que está pasando en Madre de Dios, no con el mercurio, con gravísima contaminación a niños, a gestantes, a adultos. A propósito, ¿no? En Indonesia, en el 2004, ¿no? A Newmont le metieron una multa de $30 millones por haber contaminado ambientalmente una bahía. No solamente a los informales. Newmont tiene 7 grandes desastres ambientales en el mundo donde lo han multado, e inclusive en Indonesia a sus directivos los metieron a la cárcel. Bueno, en fin, pero esa es materia de otra conversación y sí, me gustaría de que hablemos de la minería informal, que también es contaminadora. Y en ese sentido ya el Perú debería proscribir, por ejemplo, el uso del mercurio en el manejo de esto de minas. Y permíteme una propaganda, por favor, o un mensaje. El próximo 26 jueves, con el patrocinio de Proinversión, con FIEP, la FEDECAM Norte y la Cámara de Comercio de Cajamarca, estamos haciendo un muy bonito evento técnico eminentemente sobre obra por impuestos, y también se va a hablar un poco de alianzas público-privadas, pero cómo hacer y cómo las municipalidades, sobre todo distritales o provinciales, sin sus fondos propios, pueden hacer obras de carreteras, centros de salud o escuelas, etcétera, con las empresas medianas o grandes que quieran invertir. En esto que se llama obra por impuestos, así es, obra por impuestos. En ese sentido, en este tiempo preelectoral es un tiempo ideal, por favor, aquellos alcaldes que quieran trabajar, yo los invito a los señores alcaldes o a los gerentes de infraestructura, de desarrollo económico, etcétera, para que participen, se inscriban en la Cámara de Comercio de Cajamarca para este 26, cupos limitados. Bien, te agradezco pues de que hayas aceptado mi invitación. Muchos esperaban de que iban a salir unas chispas tremendas entre tú y yo, porque obviamente los dos estamos en orillas contrapuestas, separados por una cloaca maloliente que se llama Yanacocha,
pero son dos orillas diferentes, pero sabemos conversar y sabemos llegar también a acuerdos, llegar a puntos de consenso. Muchas gracias, tocayo. Gracias. Bien, amigas, amigos, así hemos llegado al final de su programa Encuentro. Muchas gracias por su atención y preferencia. Nos vemos el día lunes, como ya saben, de lunes a viernes, de 8 a 9, aquí en su programa Encuentro. Que tengan ustedes muy buenas noches y que pasen un bonito fin de semana. Y recuerde, Cajamarca es primero y después todo lo demás, que es lo de menos. Muy buenas noches. Encuentro llegó gracias al auspicio de Mi Caja Cajamarca, la caja de los cajamarquinos, UPAGU, la Universidad de Cajamarca, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pío X, la mejor financiera a tu servicio.